rápido. Ya solo nos quedan pendientes, hay unos 3 temas que los vamos a hacer de manera rápida, entonces posiblemente nos quede ahí un tiempo para repasar algo si ustedes así lo desean. Entonces vamos a empezar. El último día estuvimos hablando sobre la reproducción sexual. Dijimos que de lo más importante en esta reproducción es que se necesitan 2 individuos o bien al menos 2 células que sean diferentes. Estas células reciben el nombre general de gametos y vimos que nosotros vamos a estar estudiando 4 tipos de gametos: los gametos animales, que son espermatozoides y óvulos, y los gametos vegetales, que son el grano de polen y ovocélula. Hablamos entonces de la formación de esos gametos, tanto en animales como en vegetales, y estuvimos hablando sobre la formación de gametos masculinos. Entonces, la producción de espermatozoides es un proceso que recibe el nombre de espermatogénesis. La producción de granos de polen es un proceso que recibe el nombre de microsporogénesis. Para hoy, entonces, vamos a estar hablando de la formación de gametos femeninos, la ovogénesis en el caso de los animales, en el caso de las hembras, y la megasporogénesis para los vegetales, para la formación de ovocélulas. Entonces, el último día estuvimos hablando de estos procesos, vimos estos esquemas y realmente la formación de gametos masculinos es un proceso bastante sencillo, como ustedes se dieron cuenta. Involucra una meiosis y nada más. Eso es la formación de gametos masculinos. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de la ovogénesis. Vamos a empezar a hablar de la ovogénesis, que es la formación de los óvulos en las hembras. Ovogénesis también es llamada oogénesis, ¿sí? Cualquiera de esos 2 nombres sirve para referirnos a este proceso. Entonces, aquí vamos a ver que el proceso es un poquito diferente con relación a lo que vimos el día anterior. ¿Bien? Entonces, siempre empezamos con una célula madre. Recuerden que esa célula madre es aquella que tiene como característica principal que es una célula diploide. En las hembras, esta célula madre, esta célula diploide, va a estar presente en los ovarios. Es una célula que está conformando los ovarios. Esta célula madre en las hembras recibe un nombre específico y es ovogonia. ¿Sí? Esta célula madre, o también llamada ovogonia, va a sufrir un proceso de crecimiento y especialización. Esto quiere decir que la ovogonia va a detener su ciclo celular y va a comenzar a crecer y especializarse. Entonces lo voy a escribir aquí. Vamos a escribir aquí un proceso de crecimiento y especialización. A partir de ese proceso de crecimiento y especialización, vamos a ver que esta ovogonia sigue siendo una célula 2N, únicamente creció, pero esta va a recibir el nombre de ovocito primario.
Entonces, aquí les quiero explicar lo siguiente. En el caso de las mujeres, estos ovocitos primarios se forman desde que una mujer está en el vientre materno, desde las primeras semanas o ciertas semanas del embarazo. Es decir, que todos estos ovocitos primarios se van a formar cuando las mujeres estamos en una etapa de fetos. Se forman todos los ovocitos que una mujer va a poder utilizar a lo largo de su vida. Entonces, vean, este proceso de ovogénesis comienza desde una edad muy temprana, comienza desde la formación del feto y allí se van a dar la formación de todos los ovocitos primarios. Para darles un número, en humanos, en mujeres, se habla aproximadamente de 400,000 ovocitos en cada ovario. Entonces, una mujer va a disponer de toda esa cantidad de células para poder formar sus óvulos ya en una edad madura. Entonces, también en la mayoría de animales mamíferos, en las hembras de los mamíferos, ocurre algo muy similar. Entonces, la formación del ovocito primario se da ahí cuando son fetos y allí, digamos que se detiene este proceso de ovogénesis. Posteriormente, cuando se alcanza la madurez sexual, cuando por acción hormonal se van a desarrollar ciertas acciones, entonces ya viene nuevamente el seguimiento de este proceso. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, que va a ocurrir una meiosis 1, pero tengan en cuenta que esto ocurre únicamente cuando se alcanza la madurez sexual y es una acción regulada por hormonas. Una acción regulada por hormonas. Esto es bien importante que ustedes lo visualicen. En el caso, si seguimos con el ejemplo de mujeres, esto puede ser a una edad de 12, 13, 14 años, más o menos, que va a continuar este proceso. Entonces, aparte de colocar aquí que va a ocurrir la primera fase de la meiosis, cuando se alcanza la madurez sexual, tenemos que hacer énfasis en otro proceso que es propio de la ovogénesis, y es que como parte de esa meiosis 1 se da una citocinesis desigual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como ustedes recordarán, al final de la meiosis 1, el resultado son 2 células haploides, pero esas 2 células haploides van a tener esta forma. Una es más grande que otra. Así es, debido a que ocurre una citocinesis desigual. Esto es algo característico de la ovogénesis. Esto únicamente ocurre en la formación del gameto femenino. Conforme vayamos viendo el proceso, vamos a entender por qué ocurre esta citocinesis desigual. Entonces, a esta célula chiquita le vamos a llamar cuerpo polar. Y a esta célula grandota, le vamos a llamar ovocito secundario. Esto entonces, la
única forma de obtener un ovocito secundario es únicamente cuando la hembra ya ha alcanzado esa madurez sexual, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. No sé si les está quedando claro este proceso. Si no tienen dudas, continuamos. Voy a repetir solo lo de la meiosis 1. Sí, dígame. Que si podría repetir lo de la meiosis 1. Sí, les comentaba de que, bueno, todo este proceso sucede en los ovarios. Hay una célula madre diploide llamada ovogonia que va a crecer y se va a especializar y va a dar como resultado un ovocito primario. Les decía que ese proceso de llegar al ovocito primario sucede en una etapa muy temprana, cuando las hembras son fetos. Allí ocurre la producción de ovocitos primarios. Y vamos a decir que ese ovocito primario entra en una etapa como de latencia, una etapa de pausa, de receso, porque se va a quedar allí esperando hasta que la hembra alcance su madurez sexual. ¿Qué pasa cuando la hembra alcanza su madurez sexual? Va a existir diferentes hormonas que lo que van a hacer es inducir a este ovocito primario a realizar una meiosis 1. Les comentaba de que si estamos hablando de mujeres, esta meiosis 1 en los ovocitos primarios va a ocurrir cuando una mujer alcanza la pubertad, es decir, unos 10, 11, 12, 13 años. Allí es donde va a ocurrir esa meiosis 1, que tiene como característica que ocurre una citocinesis desigual. Es decir, que la división citoplasmática va a ser desigual, produciendo una célula grandota, que es el ovocito secundario, y una célula chiquita, que es llamada cuerpo polar. Una cosa que no estaba recordando decirles, patojos, es que en el caso de las mujeres, cuando se realiza esta meiosis 1, vean, es un ovocito cada vez. No es que sean un montón de ovocitos primarios los que van a realizar meiosis 1, sino que es uno cada vez que se realiza esa meiosis 1. Es lo que vamos a, o lo que nosotros ya entendemos que va a estar sucediendo en todo el ciclo menstrual de la mujer. Cada 28 días, un ovocito primario por acciones hormonales va a realizar meiosis 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres en los ovarios vamos a tener un montón de ovocitos primarios que cada vez que sea el tiempo, de acuerdo con las hormonas, esos ovocitos primarios van a entrar a una fase de meiosis. ¿Alguna pregunta? Entonces, ingeniera, el folículo estimulante hace esto. Sí, dentro de las hormonas, vean, que solo les coloqué aquí algunas hormonas, dentro de las hormonas que van a estar regulando este proceso de maduración de los óvulos, tenemos ahí la hormona estimulante del folículo. Es correcto. Y van a haber otras más, como yo se los decía cuando hablamos del tema de hormonas, que aquí únicamente les mencionamos algunas que son bien puntuales, bien importantes, pero hay un montón de hormonas más que van a estar regulando este proceso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y como les mencionaba, es algo muy similar a lo que sucede en las demás hembras de mamíferos. Obviamente van a haber diferencias en las otras hembras de mamíferos. Posiblemente no se libere un solo ovocito primario, sino que van a ser más. Entonces, eso va a ir dependiendo de cada especie. Pero si hablamos de la especie humana, en mujeres, lo más común es que un ovocito vaya madurando cada vez. Cada 28 días, un ovocito. Cada 28 días, un ovocito primario va a realizar esa meiosis. ¿Estamos? Bueno, si no tienen más dudas, continuemos con este proceso. Vean, se termina la meiosis 1, se obtienen estas dos células
Y ya sabemos que lo que tiene que ocurrir a continuación es el proceso de meiosis 2. Entonces se va a dar por finalizado el proceso de meiosis con la etapa de meiosis 2. Y aquí también vamos a colocar esto. Vamos a colocar que también ocurre una citocinesis desigual. Siempre se va a dar eso. En el caso de la ovogénesis, se va a dar una citocinesis desigual. Entonces, para todos les pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de esa meiosis 2? ¿Cómo creen que quede el resultado de esta meiosis 2? Una grande y otra pequeña. Una grande y otra pequeña, en total solo 2 células. 2 grandes y 2 pequeñas. 2 grandes y 2 pequeñas, entonces en total son 4. 4 células haploides, pero con diferente tamaño. 4 células haploides, correcto, con diferente tamaño. ¿Cómo van a ser los tamaños de esas células? Entonces, les digo lo siguiente. El ovocito secundario, que es esa célula grandota, es el que va a tener esa citocinesis desigual. Entonces va a dar como resultado una célula grandota y otra chiquita. ¿Qué pasa con el cuerpo polar? Veamos que ahí la citocinesis desigual no es tan evidente, entonces ese cuerpo polar va a dar como resultado otras 2 células pequeñas. Este es el resultado de esa meiosis 2. Una célula grandota y 3 células pequeñas. Ya saben que todas estas son haploides, solo que no me cabe ahí la N. Voy a tratar de... Vamos a ver. Entonces, estas 3 células son haploides y el nombre es lo mismo, ¿sí? En este caso de las células pequeñas, todas son llamadas cuerpos polares. Cuerpos polares. Mientras que esta célula grandota ya le cambia un poco el nombre y vamos a decir que es una célula llamada ovótide. Es una célula llamada ovótide. Esta célula grandota, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación, patojos? Se van a seguir dando procesos enzimáticos de especialización. Esto únicamente se los voy a decir, ahí lo apuntan. Entonces, lo que ocurre es que los cuerpos polares se desintegran, son destruidos por enzimas y pasan a ser parte de la ovótide. Realmente los cuerpos polares vamos a decir que son células, digamos, no funcionales, por lo cual son destruidas y pasan a formar parte de la ovótide. Al final de cuentas vamos a tener solo una célula grandota. Esta ovótide va a sufrir procesos de especialización, es decir, va a seguir creciendo y se va a seguir especializando. Ahí se recuerdan, sigue siendo haploide, y dentro de esos sus procesos de especialización va a desarrollar una membrana característica. Entonces les voy a escribir aquí lo que les he estado comentando. Ovótide sufre procesos de especialización y crecimiento. Y lo que va a dar como resultado es una célula grandota llamada óvulo, ¿sí? Una célula grandota haploide llamada óvulo. Para que ustedes lo sepan únicamente ahí, que les quede de conocimiento general, la membrana que rodea el óvulo
es conocida como membrana vitelina. Entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos la ovogénesis. Vean, patojos, principal diferencia entre la ovogénesis y la espermatogénesis es que aquí de una célula madre obtuvimos solo un gameto. Si se recuerdan, en la espermatogénesis de una célula madre se pueden obtener 4 gametos. Pero aquí en la ovogénesis, en algún momento ya les había dicho que el óvulo es una célula que puede crecer tanto, puede crecer y crecer tanto, porque siempre va a estar adentro del cuerpo de la hembra. Entonces el óvulo no se molesta en especializarse, de irse quitando organelos, porque siempre va a estar adentro del cuerpo de la hembra. Entonces puede ser una célula lo más grandota posible. Por eso también los cuerpos polares se desintegran y pasan a ser parte del óvulo para hacerlo todavía más grande. Y así es como ocurre entonces esa formación del óvulo en las células. No sé si tengan preguntas, patojos. ¿Alguna duda? Ingeniera, solo tanto los organismos machos como hembras que son estériles, lo que pasa es que hay un problema durante este proceso o si producen óvulos, espermatozoides. La esterilidad puede tener muchas causas. Y sí, una de las causas puede ser que tengan alteraciones en la producción de gametos. Esa puede ser una causa, pero si ustedes se dan cuenta, todo esto de la producción de gametos también va a estar muy, muy relacionado con la acción hormonal. Entonces, todo esto es regulado por hormonas. Por lo tanto, si una persona tiene problemas en la formación de gametos, posiblemente esos problemas se deban a una alteración en sus hormonas. Por ello, muchos de los tratamientos para la fertilidad, para revertir esterilidad, son tratamientos hormonales. Otra cosa importante que estaba leyendo, patojos, antes de la clase es que se dice que la probabilidad de que una mujer quede embarazada va disminuyendo año con año, sobre todo cuando se alcanzan los 30 años de edad. Entonces, la probabilidad va disminuyendo y esto es debido a que cada vez que una mujer a partir de los 30 años realiza este proceso de maduración de los óvulos, como que el cuerpo va perdiendo un poco la capacidad de que el óvulo madure completamente. Entonces una mujer puede estar menstruando después de los 30 años, pero sus óvulos como que van perdiendo esa capacidad de madurez. Es decir, los ovocitos no van a alcanzar a ser un óvulo propiamente, por lo tanto, no se va a producir una fecundación. Entonces, este proceso se va a ir como perfeccionando, digámoslo así, a partir de los 12, 13 años, una mujer va a ir alcanzando su máximo capacidad de fertilidad entre los 20 y 25 años. Y de ahí otra vez empieza la curva a declinarse. Eso es específicamente en mujeres. Y obviamente en las demás hembras de los mamíferos también hay un cierto periodo en donde son más fértiles y después de cierta edad pues ya van disminuyendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esto es con relación a la formación de óvulos, patojos. Ahí se recuerdan, sucede en los ovarios, en el caso de las hembras. Si no tienen preguntas, no sé, Teresita, ¿tiene dudas? No, ingeniero. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, vamos a continuar con el siguiente proceso, que es megasporogénesis.
Y se van a dar cuenta que tanto plantas como animales somos muy similares en un montón de cosas. Somos bastante similares. Entonces, aquí recordemos lo siguiente: ¿cómo se llama el verticilo reproductivo femenino de la flor? Pistilo. Pistilo, correcto. Entonces, ¿qué es el que tiene esa forma como de un jarroncito? ¿Sí? Tenemos aquí la megasporogénesis, y de igual manera esta va a ocurrir a partir de una célula madre, a partir de una célula diploide presente en el pistilo de la flor, presente en el pistilo de la flor. Entonces, de aquí sale una célula madre diploide, una célula madre diploide. En el caso de los vegetales patógenos no vamos a estar viendo tantos nombres específicos de las células, simplemente esta va a ser una célula diploide, una célula madre diploide proveniente del pistilo de la flor. Esta célula madre, como ya hemos visto, va a sufrir un proceso de crecimiento y especialización. Crecimiento y especialización. Como resultado de este crecimiento y especialización, lo que ya hemos visto es que la célula va a aumentar de tamaño, detiene su ciclo celular y va a entrar a una fase de división celular llamada meiosis. Ese es, en eso consiste la especialización, que una célula sea capaz de poder realizar meiosis. Entonces vamos a escribir aquí meiosis 1 y vean, ocurre algo similar a lo que vimos anteriormente, y es que esta meiosis 1 va a tener una citocinesis desigual. Una citocinesis desigual, tal como lo vimos anteriormente. Como resultado se van a producir dos células de diferente tamaño, dos células haploides de diferente tamaño. Aquí sí vamos a decir el nombre específico de esta célula chiquitita. Esta célula pequeña se conoce con el nombre de cuerpo polar. Cuerpo polar. Entonces vean, es bastante similar a lo que ocurre en la ovogénesis. Entonces meiosis 1, citocinesis desigual. Posteriormente viene el siguiente proceso que consiste en finalizar esa meiosis. Por lo tanto vamos a colocar aquí meiosis 2 y también es una citocinesis desigual. Y de la misma forma en que lo vimos anteriormente, se van a producir 4 células. Se van a producir 4 células, una grandota y 3 células pequeñas, que como vimos ahí arriba, estos son llamados cuerpos polares. Y de la misma manera en que se los dije ahí arriba, patujos, los cuerpos polares son células que se van a desintegrar y van a pasar a formar parte de esta célula grandota. Es exactamente igual como ocurrió en la megasporogénesis. Los cuerpos polares se desintegran, los cuerpos polares son células haploides, se desintegran y pasan a formar parte de esta célula grandota. Si se dan cuenta, hasta acá todo es exactamente igual a como ocurrió en la ovogénesis. Entonces, esta célula grandota, vean, esta célula grandota
sufre un proceso de especialización y una cariocinesis. ¿Cuál es el resultado de esa cariocinesis, patojos? Es la división del núcleo en dos, ¿no? Es la división del núcleo en dos. Entonces, esta célula grandota que poseía un núcleo, ahora va a tener dos núcleos. Ahora va a tener dos núcleos. Esta célula grandota se sigue especializando. Su proceso de especialización consiste en sufrir múltiples cariocinesis. Sufre otra cariocinesis. ¿Cuál va a ser el resultado ahora? ¿Cuál va a ser el Una resultado? célula con 4 núcleos. Una célula con 4 núcleos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Y sufre un último proceso de especialización que es una cariocinesis. ¿Cuál va a ser el resultado ahora, patojos? 8 Una núcleos. célula con 8 núcleos. 8 núcleos, correcto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 núcleos. Esto obviamente no ocurre en las células animales, esto es únicamente de vegetales y es una célula haploide con 8 núcleos. Y va a sufrir un último proceso de especialización. Aquí ya no me cabe esto. Vamos a ver qué puedo hacer. Entonces, va a sufrir un último proceso de especialización. Aquí sí se los voy a colocar con contexto. Vamos a escribirlo aquí. Especialización y organización. Especialización y organización. Ese último proceso de especialización y organización consiste en que esos 8 núcleos van a tomar un lugar específico dentro de la célula. Si se dan cuenta, solo se fueron creando los núcleos, pero necesitan estar organizados, necesitan estar bien localizados en toda la célula. Entonces, como producto final vamos a tener lo siguiente. Voy a tratar de dibujarlo lo más grande posible para poder colocar ahí todos los núcleos. Entonces, esta célula grandota, dentro de su especialización y organización, va a dejar 3 núcleos en un polo de la célula. Va a dejar 3 núcleos en un polo de la célula. A estos 3 núcleos que están en ese polo se les conoce con el nombre de antípodas. Se les conoce con el nombre de antípodas. Los 3 en su conjunto son conocidos como antípodas. También dentro de esta especialización vamos a observar que en el centro, que en el ecuador de la célula, van a quedar 2 núcleos. Estos núcleos son conocidos como núcleos polares. Ambos reciben el nombre de núcleos polares. Y por último, en el otro polo, en el polo que hace falta, van a quedar otros 3 núcleos. Pero vean, de estos 3 núcleos, uno es más grande que los otros 2. Ese uno que es más grande, lo vamos a dibujar en medio. Vamos a dibujar en medio. Y a la par de ese núcleo grandote, vamos a dibujar otros 2 pequeños. Entonces, les comento, el núcleo grandote
el núcleo grandote, que no me cabe aquí, voy a dibujar aquí. El núcleo grandote recibe el nombre de ovocélula. El núcleo grandote recibe el nombre de ovocélula. Y los otros dos núcleos pequeños, van a estarse llamando sinérgidas. Entonces, ahí ya tenemos a todos los núcleos organizados dentro del gameto femenino. ¿Bien? Y aquí les voy a decir una cosa importante para todos. Dependiendo de la literatura que estemos leyendo, dependiendo de en qué nivel estemos, este gameto femenino va a recibir diferentes nombres. Entonces, para nuestros fines de biología, a todo este conjunto de núcleos, sean 8 núcleos en una célula grandota haploide, nosotros le vamos a decir simplemente ovocélula. Pero si se dan cuenta, uno de los núcleos recibe en sí ese nombre y por ello al gameto le vamos a estar diciendo ovocélula. Si ustedes leen el documento que ya tienen, en donde está ahí el proceso de megasporogénesis, a esta estructura, a esta célula compuesta de 8 núcleos, se le conoce también como saco embrionario. Entonces, solo para no hacernos bolas, solo para que al momento en que ustedes estén leyendo ya solito su documento, les digo, aquí en biología, al gameto femenino de los vegetales le decimos ovocélula, sabiendo que uno de los núcleos presentes ahí también recibe el mismo nombre. Entonces, cuando estén leyendo su documento, van a ver ahí que aparece saco embrionario. ¿Qué es el saco embrionario? Es esta célula grandota que tiene 8 núcleos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, patojos? ¿Sí comprendieron ahí qué nombre reciben cada uno de los núcleos? Y algo que hace falta es lo siguiente, y es que este gameto, patojos, en un polo de la célula, en un extremo de la célula, va a dejar una pequeña abertura, va a dejar un agujerito. A ese agujerito le vamos a estar llamando, micrófilo. Entonces, es un pequeño agujero, es una pequeña abertura que recibe el nombre de micrófilo. Entonces, si ustedes también están haciendo los dibujos, si ustedes lo están haciendo ahí con lápiz, simplemente borren un pedacito de la célula y ese va a ser el micrófilo. Es un agujero. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Para qué era lo que dijo que eran las antípodas? Las antípodas son estos 3 núcleos que quedan en el polo o extremo de la célula, en el polo superior de la célula. Son 3 núcleos que reciben los 3 el nombre de antípodas. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para todos? Bueno, entonces, si no tienen dudas, esto es con relación a la megasporogénesis, a la formación de los gametos femeninos en los vegetales, que surge a partir de una célula madre, una célula diploide proveniente del pistilo de la flor, que se va a especializar para poder realizar meiosis,
como resultado de todo el proceso de meiosis, obtiene una célula grandota, 3 células pequeñas que son llamadas cuerpos polares. Esa célula grandota absorbe esos cuerpos polares, se vuelve más grande y va a sufrir 3 cariocinesis. Como resultado de esas 3 cariocinesis va a producir 8 núcleos. Esos 8 núcleos van a ser organizados en un proceso de especialización y van a tomar posiciones bien específicas dentro de la célula. 3 se van a un extremo y son llamados antípodas, 2 se quedan en el ecuador de la célula y son llamados cuerpos polares, y otros 3 se quedan en el otro extremo. De esos otros 3, el más grande recibe el nombre de ovocélula y los 2 pequeños reciben el nombre de sinélidas. También, dentro de este gameto femenino, va a existir una abertura, un pequeño agujerito llamado micrófilo. Entonces, si no tienen preguntas, patufos, vamos a pasar al último tema del curso, al último tema de hoy. Ingeniera, ¿el micrófilo para qué sirve? El micrófilo, ahorita que les explique el siguiente tema, vamos a ver bien la funcionalidad del micrófilo. Únicamente les comento, el micrófilo es un agujerito por el cual van a ingresar los núcleos provenientes del grano de polen para que ocurra la fecundación. Pero eso se los voy a explicar también. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿qué nombre recibe la célula grande? La que se forma cuando se forma el cuerpo polar. Entonces aquí en megasporogénesis no les dimos ningún nombre específico, únicamente les decía que es una célula grandota. Si ustedes leen su documento, ahí les va a aparecer como célula gamética, porque es la que va a dar como resultado final el gameto femenino, pero no tiene un nombre específico. Bueno, ¿alguna otra pregunta, patojos? Entonces, ahora quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Si se dan cuenta, la célula femenina, el gameto femenino, en vegetales posee 8 núcleos. Si se recuerdan, el gameto masculino en vegetales, poseía, ya se arruinó esto, pero el gameto masculino en vegetales poseía 2 núcleos. Y de acuerdo con todo lo que hemos hablado en el curso, dijimos que una fecundación es la unión de 2 gametos. Normalmente gametos haploides que al unirse van a restablecer ese número diploide. Entonces, patojos, ¿cómo es que se da realmente la fecundación en las plantas? Si el grano de polen trae 2 núcleos, si la ovocélula posee 8 núcleos, ¿cómo es que se da esa fecundación? O se va a formar una estructura 10N o se va a formar una estructura 4N. ¿Qué es lo que sucede realmente? Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Yo creo que en el caso de la fecundación animal es bastante sencillo entender que se une un óvulo haploide con un núcleo y se une un espermatozoide haploide con un núcleo, se unen, se da la fecundación y eso restablece el número cromosómico diploide. Pero, ¿cómo se da esa fecundación en vegetales si vemos que sus gametos van a poseer más de un núcleo? Entonces, ese proceso de fecundación es lo que vamos a estar hablando a continuación. Y ese proceso de fecundación en vegetales, les comento, da como resultado la formación de semillas. La formación de semillas, entonces, es el resultado de la fecundación en vegetales. Y ese proceso recibe el nombre de doble fecundación. Doble fecundación. Entonces, ¿para qué sirve la doble fecundación? Sirve para la formación
de semillas. La doble fecundación sirve para la formación de semillas en vegetales. Voy a tratar de explicarles esto, no sé cómo vayan a salir los dibujos, pero si ustedes lo están haciendo en un cuaderno de patojos, ahí lo tratan de hacer bonito, y si se van a atener a este documento, pues no sé bien cómo van a salir los dibujos. Les voy a comentar. Para explicarles la doble fecundación, todo tiene que iniciar primero. Se debe dar el proceso de polinización. Lo primero que debe ocurrir es polinización. Entonces, la polinización consiste en el traslado del grano de polen desde las anteras, ahora ustedes ya saben qué es eso, hasta el estigma. Eso es la polinización, traslado del grano de polen desde las anteras hasta el estigma. ¿Cómo se puede trasladar ese grano de polen desde las anteras hasta el estigma? Pueden haber muchas formas, sin embargo aquí en biología hablamos de dos específicas. El grano de polen puede ser trasladado por el viento y a eso se le conoce como polinización anemófila. O bien, el grano de polen puede ser trasladado por insectos y a eso se le conoce como polinización entomófila. Les comento, hay un montón de tipos diferentes de polinización, pero aquí en biología hablamos de esas dos en general, por el viento o por insectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede después de la polinización? Después de la polinización, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a tratar de dibujar un pistilo. Voy a tratar de dibujar este pistilo y voy a dibujar adentro del pistilo su gameto femenino. Adentro del pistilo pueden existir una gran cantidad de gametos patojos, pero para fines de explicación únicamente voy a dibujar uno con sus 8 núcleos. Entonces tenemos aquí el gameto femenino con sus 8 núcleos, y algo que no debemos olvidar es dibujar el micrófilo. Voy a tratar con este. Entonces ese puntito gris va a ser el micrófilo. Voy a dibujar también un grano de polen, porque ya se dio la polinización y dijimos que es el traslado del grano de polen desde las anteras hasta el estigma. Entonces así se ve la polinización. Ese grano de polen ya llegó hasta el estigma. Algo que sucede cuando el grano de polen llega al estigma es que empiezan a activarse procesos enzimáticos. Empiezan a activarse diferentes enzimas, tanto en el grano de polen como en el pistilo de la flor. Como consecuencia de esos procesos enzimáticos va a suceder lo siguiente. Voy a tratar de copiar esto. Y entonces, como consecuencia de esos procesos enzimáticos, lo que ocurre es lo siguiente. Vean lo que va a ocurrir en el grano de polen. Solo antes quiero que me recuerden cuáles son los nombres de los núcleos presentes en el grano de polen patojos. ¿Se recuerdan cómo se llaman estos núcleos presentes en el grano de polen? Generatriz. Correcto. Es el núcleo generatriz y el núcleo del tubo.
Aquí arriba voy a dibujar al núcleo generatriz. Ese que salió ahí todo grandote es el núcleo generatriz. Y ahora vean qué es lo que sucede con el núcleo del tubo. Por procesos enzimáticos, el núcleo del tubo va a estar haciendo lo siguiente. El núcleo del tubo va a estar aquí presente. ¿Y qué es lo que está haciendo el núcleo del tubo? Está como escarbando, está formando una estructura llamada tubo polínico. Entonces el núcleo generatriz se queda ahí arriba, tranquilito, mientras que el núcleo del tubo está haciendo un trabajo, está formando una estructura llamada tubo polínico. Eso se los voy a escribir por acá. Esa estructura llamada tubo polínico. El tubo polínico tiene como misión llegar hasta donde está el micrófilo. Esa es la misión del núcleo del tubo. Formar un tubo polínico que llegue hasta donde se encuentra el micrófilo. Y mientras tanto, el núcleo generatriz, que está ahí arriba, no se va a quedar quieto. Este núcleo generatriz, vean, va a sufrir un proceso llamado cariocinesis. ¿Cuál va a ser el resultado de esa cariocinesis, Pato? Una célula con dos núcleos. Una célula con dos núcleos. Entonces veamos, voy a copiar esto. Lo pego nuevamente aquí. Y les voy a comentar qué es lo que ocurre. Entonces, veamos, voy a arreglar esto. Aquí tenemos el gameto femenino y voy a quitar. Entonces les voy a decir qué es lo que ocurre realmente con ese grano de polen. Tenemos aquí esta estructura que representa el grano de polen, el núcleo del tubo que está formando el tubo polínico y ha llegado hasta el micrófilo. ¿Bien? Esa es su misión, llegar hasta el micrófilo. Cuando el núcleo del tubo está haciendo este trabajo y llega hasta el micrófilo, se desintegra. Se desintegra completamente ese núcleo del tubo. Y aquí arriba dijimos que iba a estar ocurriendo una cariocinesis. Entonces se forman dos núcleos aquí arriba. Esto es de manera simultánea. Mientras el núcleo del tubo está construyendo el tubo polínico, el núcleo generatriz arriba sufre cariocinesis y produce dos núcleos. Estos núcleos de aquí arriba, ambos reciben el nombre de núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. Ahí se recuerdan. Estos núcleos siguen siendo haploides, ¿vieron? Porque únicamente se dividió el núcleo. Siguen siendo núcleos espermáticos haploides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el núcleo del tubo les dije que llegaba al micrófilo, esa es su señal de que ya terminó su trabajo y vean, se desintegra. Cuando el núcleo del tubo se desintegra, eso es la señal para que uno de estos núcleos espermáticos descienda por el tubo polínico y llegue al micrófilo. Entonces veamos, va a descender el primer núcleo espermático, va a recorrer todo este camino del tubo polínico y va a llegar hasta el micrófilo. Cuando este primer núcleo espermático llega al micrófilo, lo que le llama la atención son estos dos núcleos que están aquí. Se ven ahí meros galanes, estos núcleos de medio. Entonces ese núcleo espermático lo que va a hacer es llegar a unírseles
a estos dos núcleos del centro. ¿Cómo se llaman esos dos núcleos del centro del gameto femenino, patojos? Polares. Núcleos polares. Núcleos polares. Entonces se los voy a escribir aquí abajo. Si se dan cuenta, vamos a ver. Ingeniera, Dígame. el núcleo polar inferior no va uno de esos núcleos más grandes que los demás. No sé cuál es el núcleo polar inferior. Los núcleos de abajo. Estos tres de aquí abajo. Ajá, ¿qué pasa con ellos? Usted dijo que uno de esos tres era más grande que los otros, ¿verdad? Sí, es correcto, uno es más grande, pero es que es un poco difícil dibujar, pero si quieren se los corrijo. Y sí pasa así o sea que de esos tres uno es más grande que los demás siempre. Sí, siempre es así. Vamos a Gracias. tratar de corregirlo, pero este de en medio no me dejó borrarlo. Igual, el de en medio es el más grandote que la ovocélula. Aquí ya lo corregimos y aquí también. En el de en medio no me dejó borrarlo. Entonces, Pato, sigamos con lo que teníamos. Veamos, el primer núcleo espermático le gustaron los núcleos polares y se les unió a ellos. Entonces tenemos núcleo espermático más núcleos polares. Ahí se da una fecundación. El núcleo espermático más los núcleos polares. Y ahora quiero que me digan ustedes algo. Si el núcleo espermático proveniente del grano de polen se une, fecunda a los dos núcleos polares, ¿qué número cromosómico va a tener como resultado esa estructura que forma? Un núcleo espermático más dos núcleos polares. Diploide. Diploide, ¿ve? 2N. ¿O me dijo algo más? ¿O será algo más? Vean, es un núcleo espermático N que se va a estar uniendo a dos núcleos polares N cada uno. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa estructura que va a formar? 3N. 3N. Correcto. Entonces, así es, realmente este núcleo espermático va a dar como resultado una estructura triploide, ¿verdad? Una estructura 3N. Y esa estructura 3N es conocida como endospermo. Ya habíamos hablado un poco de las semillas patojos. ¿Se recuerdan qué es el endospermo? ¿Se recuerdan qué es el endospermo? Es una parte de la semilla, creo. Sí, es una parte de la semilla, pero ¿qué función tiene ese endospermo en la semilla? Desde su práctica de carbohidratos han venido hablando de endospermo. Entonces, recuerden qué es el endospermo en la semilla. ¿Es el embrión de la planta? No, el embrión es el embrión. El embrión es la Le parte proporciona viva. los nutrientes a la semilla, ¿no? Correcto. El endospermo, que es esa estructura que es el almacén de energía, es una estructura 3N que se forma a partir de la fecundación de un núcleo espermático más los núcleos polares presentes en el gameto femenino. Si se recuerdan, este proceso les dije que se llama doble fecundación. ¿Por qué se llama así? Porque van a ocurrir dos fecundaciones. Ya vimos la primera, que como resultado se va a formar el endospermo de la semilla. Ahora veamos la segunda fecundación. Como recordarán, aquí todavía tenemos un núcleo espermático. ¿Qué va a suceder con ese núcleo espermático? Al igual que el anterior, este núcleo espermático va a empezar a descender por todo el tubo polínico. Cuando llega al micrófilo,
lo que le llama la atención es ese núcleo que es el más grandote de todos. Este segundo núcleo espermático se va a unir con la ovocélula. Este segundo núcleo espermático se va a unir con la ovocélula. Entonces lo voy a escribir aquí. Segundo núcleo espermático desciende por el tubo polínico, se une o fecunda a la ovocélula. Les pregunto, ¿qué número cromosómico va a tener esa estructura producto de esta fecundación? 12N. 2N, correcto. Es una estructura diploide. Vean, lo que se va a formar aquí es lo siguiente. Inmediatamente se une el núcleo espermático con la ovocélula, se fecundan, lo que se forma es una estructura llamada cigoto. Y como ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos de tejido reproductor en animales, este cigoto, el cigoto es unicelular diploide. El cigoto va a realizar múltiples mitosis, y especialización para transformarse en un embrión. Entonces, ¿cómo se forma el embrión de la semilla? El embrión de la semilla se va a formar gracias a la fecundación entre un núcleo espermático y la ovocélula, que van a formar un cigoto que por múltiples mitosis y especialización se va a llegar a transformar en un embrión. Entonces, por esa razón se llama doble fecundación, porque ocurren dos fecundaciones. Una para formar el endospermo, que va a ser una estructura 3N, y otra fecundación para formar el embrión, que es una estructura 2N. Entonces, para finalizar esto, patojos, si se dan cuenta, los otros núcleos del embrión del gameto femenino, que son las antípodas, que están aquí arriba, y las sinérgidas, que están aquí abajo, esos otros núcleos no se utilizan. ¿Qué va a pasar con las antípodas y las sinérgidas? Simplemente se van a desintegrar, van a pasar a formar parte de las paredes del ovario y posteriormente esas paredes del ovario van a formar la parte externa de la semilla llamada testa. ¿Se recuerdan? La testa es esa capa externa de la semilla que está protegiendo y es formada por esas paredes del ovario. Así es entonces como se forma una semilla. Realmente todos los demás verticilos, todas las demás partes florales pueden ser, por procesos enzimáticos, llegar a formar parte ya sea de la semilla o bien del fruto, ¿verdad? Porque el fruto es lo que va a estar protegiendo las semillas. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta para todos? ¿Les queda claro cómo es que se da la formación de semillas? Sí, ingeniera, por mi parte, sí. Está. Ingeniera, una pregunta. Esto sería como en casos como frutas que tienen varias semillas. Si se da cuenta, esto es para que se produzca una sola semilla. Todo este proceso que vimos es para que se produzca una sola semilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que adentro de los pistilos pueden existir más de un gameto femenino. Adentro de los pistilos pueden haber presentes un montón de gametos femeninos. Y si hay más de un montón de gametos femeninos, si hay más de un gameto femenino,
Entonces se pueden producir muchas semillas. Pero vean, patojos, todo eso, toda esa diferencia de las especies, de por qué unas solo tienen una semilla, por qué unas tienen varias, porque unas parecieran que tienen varias, pero vienen como divididas, como en el caso de las naranjas. Entonces, todas esas diferencias las vamos a estar estudiando en botánica. ¿Por qué razón algunas frutas traen una sola semilla? ¿Por qué razón otras traen un montón? ¿Y por qué razón algunas vienen como separadas? Eso ya es tema de botánica. ¿Qué es lo que me interesa a mí en este momento? Que ustedes hayan comprendido la formación de semillas. Y este proceso que explicamos aquí es para la formación de una sola semilla. Entonces, ¿qué se requiere para que se forme una sola semilla? Que haya un proceso de doble fecundación. Que un grano de polen llegue al estigma, ese grano de polen construya su tubo polínico que llegue hasta el micrófilo y luego los núcleos espermáticos fecunden uno a los núcleos polares y el otro núcleo espermático fecunde a la ovocélula y de esa manera se forme una semilla. Nosotros en el curso vimos 3 partes principales de la semilla: el endospermo, que es la reserva alimenticia, el embrión, que es la parte viva, y la testa, que es como esa parte que va a estar protegiendo a la semilla. La testa, como les indiqué, se va a formar a partir de las antípodas, sinérgidas y paredes del ovario que se desintegran para formar esa testa. ¿Alguna pregunta? Y algo que quiero que noten, patojos, es que les estoy hablando de semillas. ¿Qué divisiones del reino vegetal vimos que producen semillas? Magnoliópsidas. Magnoliópsidas, sí es correcto, aunque esa es una clase. Ajá. ¿O qué taxones hay? Magnoliópita. Correcto. Algunas. Y nofito también, los estróbilos. Dentro de los estróbilos están las semillas, ¿no? Correcto. También vimos ese gran grupo de plantas gimnospermas, donde está coniferofita, donde está cicadofita, metofita, que también producen semillas. Pero dense cuenta de una cosa. Yo les estoy hablando de pistilos, yo les estoy hablando de estigma, les estoy hablando de partes florales, Y si hablamos de los pinos, si hablamos de los cipreses, esos no poseen flores. Sí producen semillas, pero no tienen flores. Entonces, ¿Son los angiospermas? Correcto, son las gimnospermas las que no poseen flores, angiospermas las que sí poseen flores. Entonces les comentaba, a pesar de que los pinos, cipreses, araucarias y todas estas plantas que ustedes vieron que sí producen semillas, no poseen flores. Entonces ahí el proceso de producción de semillas es un poquito diferente, pero eso lo vamos a estar viendo también en el curso de botánica. Por lo tanto, formación de semillas, doble fecundación, vean, se los explicamos en plantas con flores, en plantas que poseen flores, que son las que pertenecen a la división magnoliófita, también conocidas como angiospermas, en donde están las clases magnoliópsidas y liliópsidas. Entonces, yo les hablo así, patojos, porque eso ya lo vimos y porque espero que ya estén estudiando, que ya estén leyendo todo ese contenido. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas sobre esto que vimos? Bueno, si no tienen preguntas, patojos, entonces aquí se termina el curso. Esto es todo lo que vamos a estar hablando. Definitivamente quedaron un montón de temas pendientes, pero tratamos ahí de priorizar un poco. Les comento, nos quedó pendientes temas del reino y fungi, de las bacterias, de los virus.
pero tenemos la certeza de que ustedes lo van a estar hablando en sus cursos de fitopatología para los agrónomos y en el curso de protección forestal para los forestales. Entonces, por eso nos pudimos dejar fuera, porque sabemos que ustedes lo van a estar tocando en otro momento en su carrera. Entonces, tratamos de priorizar cosas que sabemos que no lo van a ver en otro curso, como por ejemplo la información del reino animal, solo lo vemos aquí en biología y después ya no. Tal vez a ustedes les interesa ser biólogos, ser zoólogos, entonces ahí tienen una pequeña base. No sé si tengan alguna duda específica, alguna pregunta sobre algún otro tema. Entonces, si no tienen preguntas, patojos, yo sabía que me iba a tardar específicamente 1 hora con este tema. Sabía que íbamos a tener unos minutos y como les dije al principio, si ustedes tienen dudas, podemos aprovechar este tiempo. Si no tienen dudas, si realmente ahorita quizá no han empezado a estudiar y no les han surgido dudas, pues no me queda más que despedirme, patojos. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y su buena disposición de estar siempre en clase. Ya solo nos queda el examen final, que es el día viernes. Les recomiendo que lean bastante, que estudien bastante. Por el momento yo desconozco sus zonas. No sé realmente si todos van a tener derecho a examen final o hay personas que no, porque aún me hace falta que me pasen las notas de práctica. Yo espero que sí, que todos ustedes puedan continuar. Espero que volverlos a ver en otra oportunidad, pero lo que más desearía es que nos podamos ver de forma presencial. ¿Oyeron? Entonces, nuevamente, ha sido un gusto. Espero que hayan aprendido ciertas cosas. Y les deseo muchos éxitos, patojos, que les vaya muy bien en su semana de exámenes, pero sobre todo que les vaya muy bien en la vida, en la carrera, y que se pongan pilas, que sigan estudiando independientemente de sus zonas, que les vaya muy bien en todo lo que hagan. ¿Oyeron, patojos? Entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, por aquí terminamos. Y este documento ya saben que lo tienen disponible ahí para poder estudiar. Entonces, pasen un feliz día, un excelente fin de semana y una excelente semana de exámenes para todos. Espero poder conocerlos algún día personalmente, ¿oyeron? Y que no sea hasta que se gradúen, pero que espero que sea pronto. Y ya saben, cualquier cosa, si ustedes creen que yo les puedo ayudar, con mucho gusto, tienen mi número, tienen mi correo y hay un montón de formas ahí de poder comunicarnos. No es necesariamente solo para biología, cualquier cosa, si ustedes creen que en algo los puedo ayudar, con mucho gusto, patojos. Entonces, ahora sí, se me cuidan bastante y hasta la próxima, ¿oye? Bien, ingeniera, que tenga un feliz día. Buenos días. Cuidado. Gracias, ingeniera. Se cuida. Adiós.